música, porque ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos comentando y que vamos penetrando en él. A pesar de que siempre que se habla de los materiales de la música, siempre va a quedar un espacio inmenso sin conquistar, porque son tantos los materiales de la música, son infinitos los materiales de la música, porque en eso estriba la diferencia entre una obra y otra, de música, de un compositor. Imagínense la diferencia entre las obras que ya se han escrito y las ejecuciones musicales que existen. En nuestro encuentro anterior hablamos del proceso de la creación y insistí mucho en el carácter singular, yo diría de la singular experiencia que constituye este proceso creativo, no solo en cada creador, sino que en cada obra. La singularidad de cada obra es una de las características de un proceso de creación verdadero y profundo y de un contenido singular. Analizamos también el cauce de que este proceso sigue desde sus etapas iniciales, en que el compositor se enfrenta a las fuerzas desordenadas, no estructuradas, no relacionadas, aquello que llamamos nosotros el caos, donde las oposiciones y las analogías todavía no se percatan en forma clara. Citamos las dos etapas que Ehrenzweig establece como etapas iniciales del proceso de la creación. La primera etapa en que el proceso es totalmente inconsciente. Sin embargo, la presencia de elementos está ahí, no lo identificamos. Él se refiere a una etapa, y eso sería muy largo, se considera que esta es una etapa no solo de la preconsciencia, no solo de la inconsciencia absoluta, sino que de la preconsciencia. O sea que comienza la conciencia a tomar control del fenómeno creativo. Y en la segunda etapa, o sea, la etapa en que salimos del caos, y que empieza el proceso de ordenación, que es la etapa secundaria, el proceso secundario de donde empieza a actuar aquello que él llama la percepción analítica. Empiezan a distinguirse elementos, empiezan a escogerse elementos. Y el resultado de esta etapa es el descubrimiento, finalmente, el resurgimiento, diría yo, de lo que hemos llamado la idea seminal o motivo férreo. El elemento que en realidad va a dar origen a expandirse y generar una obra de expresión musical. O sea, va a generar aquello que hemos llamado el continuo, la continuidad de eso. Y de ahí adelante se inicia un tránsito ininterrumpido de ideas, de un paso del conocimiento de lo que ya existe y la expectación de lo que va a venir. O sea, donde empieza a actuar dos elementos que son complementarios, la memoria y la imaginación. La memoria, porque si la memoria no ha retenido lo que sucedió, ¿de qué sirve la imaginación de lo que va a suceder? El continuum se destruye. O sea, de esta dicotomía, de esta sucesión constante de memoria a expectación, es lo que genera la idea, la expresión musical. La memoria nos conecta con lo que sucedió, la imaginación con lo que podría suceder.
y ambas mantienen este continuum en acción. Este continuum funciona sobre la base de un permanente fenómeno de acción. Por eso que nosotros le llamamos acción. Recuerdan esa trilogía: vocación, deseo, o sea, necesidad, y después acción. Es un fenómeno, este continuo, de permanente acción, impulsado por muchas fuerzas. La fuerza de la experiencia en busca de una reacción. Es la fuerza de un elemento existente en busca de su respuesta. Lo que los griegos llamaron el arsis y la tesis. Lo que en música muchas veces nos hemos referido al fenómeno de acción y reacción. En todo elemento melódico, rítmico, incluso armónico, existe un fenómeno de acción y de reacción. En la armonía clásica, la acción era la disonancia en busca de una resolución. Acción, reacción. Podríamos decir entonces que este fenómeno de expectación responde a un estado de constante insuficiencia, de un impulso en constante búsqueda de su consumación. La mente humana, la mente del creador, está constantemente aspirando a la consumación de la idea, a la consumación de sus experiencias, a la estabilización de sus impulsos, a dar forma a sus expectaciones, a ordenar, a configurar. La psicología Gestalt nos habla en detalle del propósito de configurar ideas dispersas. Sin embargo, yo diría que no existen principios que rijan este proceso de consumación de los estímulos sonoros. Lo que representa un pensamiento completo o incompleto varía de estilo en estilo. A los oídos gobernados por el siglo XVIII y XIX, les pareció que las cadencias renacentistas eran incompletas, que no resolvían. Inmediatamente las apodó semicadencias. Veámoslos, podemos proyectar eso. Yo simplemente he imaginado un elemento muy simple, que es este. De escala descendente. ¿Cómo lo habría concebido armónicamente en el Renacimiento? ¿Cómo lo habrían concebido en el siglo XIX y XVIII? No se hace resuelto. O si lo quiere resolver al menor, le habría hecho un figurín antes del texto. ¿Cómo lo habrían resuelto después del impresionismo? Cuando Debussy enfáticamente declara en su libro Monsieur Roche et Dilettante, no le pregunten más a los acordes de dónde vienen y a dónde van, con lo que mata de inmediato todo el concepto cadencial que predominó en el siglo XVIII y XIX, que habría hecho, estamos imaginando simplemente, un compositor del impresionismo o después del siglo XX. Bueno, ahí tenemos los tres ejemplos. El mismo concepto de una escala descendente, como resuelve en cada caso. Es por eso esto lo hago para sustanciar
la idea que ya he expresado de que en realidad no existen principios inmutables que rijan el proceso de consumación de los estímulos sonoros. Esos han variado conforme a los conceptos estilísticos que han ido cambiando. O sea, lo que representó un pensamiento completo en una época pareció incompleto en otra. O pareció totalmente desamarrado. Si la historia caminase para atrás, a los del siglo XIX les parecería absolutamente desbocado las soluciones del siglo XX. Y sin embargo, son pensamientos completos en su época. Así que con ello ya estoy disipando, espero, la suposición de que al hablar de materiales de la música, ustedes podrían haberse imaginado, van a hablar de nuevo de contrapunto, de nota contra nota, de la armonía y de las resoluciones, de las cadencias perfectas y imperfectas. Esos no son materiales, esos son técnicas. Los materiales de la música en realidad requieren sostenerse en la técnica de la música. El material primordial, esencial de la música, en el cual se sostiene el total del pensamiento musical, son los más simples de los mundos. Son los sonidos y los sonidos. Extraño que yo hable de silencio cuando estamos hablando de música. El silencio es fundamental. Sonido y silencio son elementos primordiales, son básicos, son los materiales embrionarios de la composición. Diría además que son elementos interdependientes, son complementarios y al mismo tiempo opuestos. No puede haber más opuestos que el silencio y un sonido, que el silencio y un grito. Y sin embargo, en la música son materiales complementarios, a pesar de ser opuestos. Y precisamente de la confrontación de sonido y silencio es de donde se desprende el continuum del pensamiento musical. El sonido, ya parecería majadero que lo dijera, pero lo vamos a decir para satisfacer o recordar o refrescar conceptos. El sonido es un elemento físico acústico, regulado por las condiciones de altura, o sea, la frecuencia de vibraciones por segundo, la condición de intensidad, o sea, que es basado en la amplitud de la onda sonora, el timbre, basado en la diversidad de elementos que lo producen, la voz humana, el violín, el violonchelo, la trompeta, etcétera, etcétera, y la duración, o sea que es la extensión del tiempo. Y la duración es el único de estos conceptos que el sonido comparte con el silencio. Así como hay sonidos largos y sonidos cortos, hay silencios largos y silencios cortos. Y eso es fundamental para la continuidad del pensamiento. ¿Y cuál es el core, el corazón de la duración? La duración de un sonido se extiende entre dos silencios. Y esto lo comparte el sonido con el silencio, porque la duración de un silencio se comparte, se extiende entre dos sonidos. Sonido y silencio, por lo tanto, son, insisto, elementos opuestos y elementos complementarios. Son elementos que se requieren uno a otro, se necesitan.
es a ambos lo que el compositor les confiere presencia y continuidad en el tiempo. El compositor pone en movimiento sonidos y silencios, y del juego de sonidos y silencios empieza a expresar ideas, o sea, empieza a realizar su deseo en esa etapa que sigue a la vocación. Ahora, podemos nosotros decir de que el silencio está, existe, independiente de cualquier circunstancia que su continuidad solo puede ser interrumpida por los sonidos. El sonido, en cambio, no existe mientras no se lo produce. Mientras no se pone en vibración algún elemento que lo genere, que son imprescindibles a su existencia. Mientras deliberadamente, diría yo, no suceda aquello que nosotros hablamos tan comúnmente, mientras no se rompa el silencio, el sonido que existe. La continuidad de la duración del fenómeno acústico que lo produce es lo que le da cuerpo y existencia. La continuidad del silencio está contenida en el silencio. Es parte, diría yo, de ese curso fatal e infinito del tiempo. El silencio no puede reducirse por sí solo, es absoluto. No puede ser ni más largo ni más corto si no interviene el sonido. Y así todo es un elemento para la música tan importante como eso. De los sonidos que enmarcan No toquen la mesa, por favor. recibe su propia investigación. Bueno, está bien. Ubícate. Adquiere su propia Ubícate dinámica. tú, viejito. Estoy llegando muy segundos tarde. Sí, sí, no se Dios vuelve tanto la trata el atracción. contenido emocional de los silencios. Y simultáneamente adquiere un relieve expresivo. ¿A qué me refiero en todo? Quiero que sea esto el preludio y la ópera británica. He marcado deliberadamente el uso de los silencios. Algunos parecerían libres, nadie los hace tan libres. A ningún director que haya dirigido incluso esto con la libertad que exigirían los silencios que hay. Hay otros que son libres puesto que tienen calderones. ¿Oyen el silencio? Ahí está.
casi uno oye creyéndose y decreyéndose cosas, dependiendo del impulso que han recibido de los motivos anteriores. ¿Qué quiso o sintió el compositor hacer en esto? Este es el tema principal, el tema del amor, el leitmotiv del amor de la ópera Tristán y Isolda. ¿Qué es lo que puede haber querido pintar o sentido pintar y que nos transmite a nosotros? La desolación, el sentido de desolación que integra en toda la ópera de Tristán y Isolda. Yo quisiera que escucháramos la ópera, un fragmento del preludio de Tristán y Isolda, porque el preludio ocuparía toda la clase. Ahora lanza la obra hacia adelante. Pero la presencia de esos silencios se mantiene, porque ya todo empieza a progresar. Ahora he grabado una pillería que le pido perdón abajo. Le he suprimido todos los sitios. Indiscutiblemente que tenemos que pedirle perdón a Wagner por haber hecho el contenido, el contenido expresivo de la obra cambia totalmente, a pesar de que las armonías, las duraciones de los elementos temáticos se mantienen. El suprimir esos silencios que él crea en medio, indiscutiblemente, que lo sustrae de la expresión
que aquí el compositor quiso dar. Ya hemos dicho insisto, que el silencio y el sonido constituyen elementos opuestos pero complementarios. Y en su complementación estriba la expresión de la música. En otras palabras, el sonido saca al silencio de su condición física de ser nada y le confiere presencia y participación, y al mismo tiempo se sirve de este para realzar su propia presencia en la continuidad de la música. En cierto sentido, el silencio es eco del sonido y viceversa. El sonido es eco del silencio. John Cage, el compositor norteamericano, dijo algo muy interesante. Cada algo es eco de nada. Podría decirse entonces que para captar la presencia de algo es necesario conocer o intuir su ausencia. La ausencia de algo es presencia de nada. Y la presencia de nada es ausencia de algo. Por lo tanto, la ausencia de sonido es silencio. Y dentro de este contexto, el silencio adquiere presencia, como la adquiere en el preludio de Camisón. Adquiere presencia y expresión. John Cage, que tenía ideas filosóficas y metafísicas muy especiales, quiso plantear esto en una forma metafísica cuando concibió una obra que se titulaba 4 minutos 33 segundos, que fue presentada en el Town Hall de Nueva York el año 1952. ¿En qué consistía esta obra? En 4 minutos 33 segundos de silencio absoluto. Estaba el público sentado frente al escenario. El propio John Cage dice, entre todas mis obras, esta es la más transparente, porque cada cual escucha sus propios sonidos. No hay nada que se niegue a escuchar sus propios sonidos. El compositor, entonces, es quien integra el sonido y el silencio, pone en movimiento una secuencia de sonidos que mueren en sus propios silencios y silencios que adquieren expresividad gracias a los sonidos que los circundan. Entonces podríamos decir que el acto de componer consiste en integrar y ordenar sonidos y silencios conforme a un proyecto de la voluntad creadora, a un impulso de la voluntad creadora. Ese es el acto. La esencia de componer envuelve un proceso inconsciente, intuitivo, de elevación abierta a la captación de gestos expresivos, superiores a nuestra decisión y que sin embargo no pueden manifestarse, sino que a través de la integración de sonidos y silencios. En otras palabras, la mente creadora no solo responde al estímulo de fuerza que el creador conscientemente pone en movimiento, sino que también aquella que su propio instinto capta en un plano superior y misterioso. Es allí donde interviene aquello que André Gide dice que es la parte de Dios. Aaron Copland, mi maestro, decía que componer no era solo decidir qué nota uno ponía en el pentagrama después que ya había puesto, o de rechazar si había puesto una nota que no era la que correspondía esa nota y comenzar a volver a andar, sino que era un proceso de dejarse, de abandonarse. Y él fue el que me puso en contacto con aquello
sonido, a pesar de que es un elemento físico existente, que lo podemos captar inmediatamente que se produce, preguntaría yo, un sonido en sí mismo, después de su emisión y antes de su extinción, ¿podrá constituir una experiencia musical de valor efectivo o de valor estético? Yo diría que sí. Si el sonido mismo, que es capaz de recibir una expresión, la puede recibir. En cambio, el silencio no puede tener una expresión si nosotros no se la conferimos, no la impulsamos con el enmarcamiento del sonido. Un sonido puede tener un crescendo, puede tener un diminuendo, puede ser atacado con un acento, etc. Es difícil que un sonido pueda ser producido por un ser viviente, digo un ser viviente, porque no es solo un ser humano, sino un animal, sin que tenga una expresión. Yo creo que el sonido, incluso que producen los pájaros, los perros, los gatos, tienen una expresión determinada. Les dan un énfasis determinado. O sea, el sonido es un elemento, es un estímulo físico que envuelve su propia posibilidad de expresión. Ahora, de la percepción del sonido y confrontación de sonido con otros, es lo que establece, es el primer paso en la etapa aquella que sucede al caos, del cual hablamos en el encuentro anterior. O sea, de aquella etapa en que se empieza a producir un orden. Este orden estará representado por una agrupación de sonidos, con lo cual la consumación de una idea, de un motivo seminal, que va a ser en el cual el compositor se va a apoyar para seguir adelante, se genera. Recordemos o sea, de esa sucesión, de ese gesto de 3 notas, sale la sinfonía, el primer movimiento de la sinfonía. De esto sale la quinta sinfonía. De esto, el cuarteto número 3 número 4 de Bach. Bueno, o sea, esos son los motivos seminales, el origen, la semilla del cual va a desarrollarse una cosa. O esa es la idea seminal del preludio de Tristán y Isolda y que se mantiene como un leitmotiv a lo largo de toda la obra. En general, se reserva la denominación de motivo para lo que hemos llamado nosotros idea seminal, cuando ésta constituye una figura breve y hasta a veces incompleta. ¿Qué quiero decir con incompleta? Veamos, por ejemplo, la sonata, esta sonata de Beethoven, la Opus 2, número 2, desde la idea más simple que existe, es este: un alzar que cae en un tiempo corto, porque no es más que eso. Yam pam, esto es más o menos lo mismo. Tiriram, pam pam, tiriram. De eso sale el motivo que genera el primer tema de la obra. Yo lo llamaría más un gesto que un motivo de nota, porque a la postre
viene a dar lo mismo que sea una cuarta o que sea una tercera, porque lo que verdaderamente domina el impulso es la inhalación y exhalación. No es más que eso. Si yo cambiase, por ejemplo, lo cambiara por... sería simplemente una alteración interválica, pero el gesto es el mismo, el que va a dominar en la obra. Escuchemos un poco el comienzo de esta sonata para darnos cuenta hasta qué punto nosotros, en todos estos momentos, incluso aquí, estamos todo el tiempo con el elemento del alzar y la resolución en un tiempo fuerte presente. Ese es el segundo tema. ¿Y qué establece ese segundo tema? Aquí que no está hecho. El segundo tema es muy simple en la sonata. Oigan, ¿no? O sea, está envuelto, está involucrado el elemento de alzar y resolución. Totalmente. Escuchemos entonces un poquito de la sonata para poder sentir. Bien. Yo llamaría eso un motivo en que está basado en un gesto musical más que nada. Más que nada. El gesto de inhalar y exhalar. El tiempo de un alzar que cae en un tiempo fuerte. La variedad de elementos motívicos que podríamos nosotros analizar es tan inmensa que solo es necesario para poder establecer el punto de vista o lo que se desea hacer, tomar algunos que son un poco diferentes de unos y otros.
interesante de elemento motívico lo tenemos nosotros en la Sinfonía Pastoral, el primer movimiento de la sinfonía. Un tema extenso, pero que finalmente en el desarrollo de la sinfonía es empleado por porciones. Si nosotros lo vemos acá, fíjese en el tema. Esto del minimalismo, que es una invención del siglo XX, no es cierto. Óiganse el scherzo del cuarteto 135 de Beethoven y van a ver que Beethoven era un minimalista cuando quería ser un minimalista. En este caso, un minimalista. Bueno, ese tema, que es un tema extenso y largo, Beethoven lo separa en motivos. Se desarrolla, por ejemplo, un motivo que está marcado ahí con A. Lo aísla del tema y lo separa del tema y lo desarrolla por separado. Después hay otro motivo, el C, D, después es muy interesante la repetición de ese tema, lo repite 12 veces seguidas. ¿Para qué? Para producir tensión hacia soltarlo. Vemos entonces cómo para recordar los diferentes motivos que usa después. ¿Oyen bien atrás? ¿Cómo le puedo dar más volumen? En el amplificador. Amplificador. ¿Ahora está bien? Un motivo. Solo.
de elementos motívicos que desarrolla por separado. Si buscáramos nosotros absolutamente lo opuesto, probablemente un ejemplo muy interesante es el que ustedes tienen abajo, el movimiento llamado Engelkoncert, concierto de ángeles, el primer movimiento de la Sinfonía Matis Fermale. Ese, que es el tema principal del primer movimiento, es un elemento melódico completo que Hindemith desarrolla en forma completa todo el tiempo. No lo estructura en pequeños fragmentos. Está siempre presente en elementos jugados, en elementos contrapuntísticos, etc. Es una sola pieza. Ahí viene la resolución del tema, el cierre. ¿Qué es lo que en el fondo, qué es lo que es esto? Es un tema que está sostenido en un aparato puramente armónico. Ese tema está sostenido en lo siguiente. El tema se levanta, como ustedes pueden ver, desde el sol al re. Y después del re siempre está presente lo que sostiene al tema, es todo el tiempo esto. Escúchenlo en esa forma y probablemente van a darse cuenta que no es arbitraria, es una melodía que está sostenida por un elemento armónico que va a estar presente en todo el movimiento. Esta idea de la frase completa como elemento motívico de desarrollo es más corriente en obras de corta duración más que en obras de larga duración. Nosotros exploramos, por ejemplo, los preludios de Chopin, lo vamos a encontrar mucho. Por ejemplo, el preludio número 19 de Chopin, una vez que es un elemento de una sola pieza, de comienzo a
Y Villalobos a uno le hace esperar una resolución, pero siempre se escapa armónicamente hacia abajo. Entonces resulta que es toda una línea que él desarrolla dentro el continuum de la obra consiste en respirar una sola línea, una sola idea. Bueno, si nosotros queremos agotar los ejemplos de la singularidad de los elementos motivos, de la asociación de sonidos y silencios en la música, yo los invitaría a que quedáramos unos 2 o 3 años aquí sentados, explorando todas las posibilidades que existen. Hace algunos años atrás, a mí me encargaron una obra coral, que yo podía escoger el texto, y escogí el capítulo 21 del Apocalipsis, el de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Al estar preparando el libreto, empecé a leer, me fui a la biblioteca de la universidad, empecé a leer muchas cosas y me interesaba conocer los nombres de todas las piedras preciosas que existían, porque la Biblia, el texto bíblico, dice que la ciudad de Jerusalén en cada puerta tenía una piedra preciosa. Y yo quería saber cuáles eran los nombres de estas piedras preciosas para poder incorporarlos al libreto. Y allí tuve una experiencia muy interesante. En un libro de mineralogía que empecé a trabajar yo me encontré con un artículo de un profesor de la Universidad de Columbia, el profesor Nathaniel Arbiter, que hablaba de los cristales. Y eso me hizo pensar enormemente. Y voy a citar una de las cosas que se me metió en la mente. Él dice en ese artículo, cada cristal tiene una estructura interna que determina su forma exterior. Inmediatamente pensé en todos estos conceptos que estamos hablando ahora sobre la música. Y agrega más adelante, esta estructura interna deriva de una unidad de cristal que constituye una agrupación mínima de átomos dispuestos de una manera singular, única, peculiar. Y peculiar a ese cristal y no a otro. O sea, no hay un cristal en la naturaleza que sea igual a otro. Me pareció que existía un símil maravilloso entre esto y lo que he querido expresar acerca de la extensión y ordenación de la idea seminal en la música y su singularidad. Pensé en ese momento en algo que Edgar Varèse, el compositor francés contemporáneo, había dicho y que también me impresionó mucho y me impactó, porque realizaba en cierto sentido pensamientos que había ido desarrollando yo sobre las cosas. Dice, cada una de mis obras descubre su propia forma, que es imposible que llene otro molde, sino el propio a esa obra, y que calce con ninguno de los modelos históricos existentes. Y con eso Edgar Varèse dice, yo no soy conservador, no puedo ser conservador, porque cada obra que escribo genera su propia obra y no puede calzar ni corresponder a ningún otro modelo. Es interesante, me interesa mucho también, como un paréntesis, el concepto de descubre su propio modo. Yo creo que cada obra empieza en el momento, en el proceso de la creación, va descubriendo su propio camino. Como les decía ayer, de este poeta que me dijo, son las palabras las que me sugieren las otras palabras. Yo creo que son las notas las que me sugieren las otras notas. Es un cauce que se está constantemente generando dentro del proceso de la creación. En consecuencia, esto del descubre quiere decir que no hay un propósito volitivo en la forma.
la obra descubre su propia forma, se va generando a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace el compositor? El compositor conduce la obra a ese descubrimiento. El compositor va constantemente empujando su propia obra a que se vaya descubriendo así. Y vuelvo a Arriter, al mineralogista, cuando dice, cito, pese a lo relativamente limitado de las estructuras internas de los cristales, las formas externas son infinitas en cantidad, porque éstas responden a la resultante de una interacción de fuerzas de atracción y de rechazo de los átomos internos. Yo creo que este es el mismo fenómeno que determina el cauce de la creación musical. La interacción de fuerzas de continuidad y de cambio, de tensión y de relajación, generada por la confrontación de un número limitado de materiales, pero que en lo más esencial se combinan de formas diferentes y generan expresiones. ¿Y cuáles son estos materiales? Volvemos a los sonidos y los silencios. Estos sonidos y estos silencios, en su extensión, en sus largos, cortos, etcétera, etcétera, han generado un repertorio histórico que, si mal sumado el del presente al del pasado, y no nos preocupemos del futuro, puesto que no necesitamos, ya es el mismo y va a seguir incrementándose. Yo veo en la creación musical la formación de uno de estos cristales. La gestación de una obra es la formación de uno de estos cristales. La experiencia singular del compositor que capta el progreso de interacción de sonidos y silencios, que escoge, que ordena, obedeciendo a una simiente que creció en él mismo, que se materializó en él mismo, la transmite al auditor y este a su vez la interpreta en sus propias técnicas. Vuelvo entonces a insistir en un pensamiento que ya se los había hecho. En cualquiera de los tres niveles, el de la creación, el de la ejecución y el de la audición, todos constituyen una experiencia singular. El escuchar una obra es una experiencia singular del auditor, de la persona que la escucha. Cada uno escucha en una forma diferente el fenómeno sonoro. Entonces yo diría, el compositor, ¿qué hace? Él capta, concibe, establece. El ejecutante, ¿qué es lo que hace? Recrea y transmite. Y el auditor, ¿qué es lo que hace? Recibe e interpreta. Bueno, volvamos a los materiales de la música y a los primordiales, sonido y silencio. Consideremos una vez más el proceso de ordenación de lo más elemental, la idea fértil, el motivo seminal, su extensión y su presencia en el total de una obra. Aquello que Arnold Schoenberg dijo, el elemento básico que funciona como organismo viviente. Muy linda la idea del organismo viviente, porque es una semilla que va creciendo a medida que el compositor la va conduciendo, a medida que el compositor va contemplando y adaptándola al suelo de su propia existencia. Ahora bien, digamos, ¿cuáles son los ingredientes del motivo de este elemento, de este material de la música, que es el motivo? Pues sonidos, silencios, intervalos, ritmos, todos ellos dispuestos para generar un perfil expresivo que es propio, que es singular. El motivo extiende su presencia en la obra en base a varios recursos de la composición: la repetición, el fraccionamiento, la sinfonía pastoral,
la repetición recubierta, la repetición modificada, que correspondería a la variación. Puede envolver alteraciones rítmicas, también de las inversiones intervalas. Perfectamente, por ejemplo, ya una vez establecido podría ser, y no perdería su identificación, su perfil, el gesto establecido inicialmente. Simplemente han cambiado las distancias intervalas. Todos estos son materiales de la música que se han empleado en los desarrollos de una obra para expandirla más allá de los límites de su simple presentación. Esta expansión, esta extensión de los materiales motivos va siempre unida a una exploración o cambios armónicos o timbrísticos, si se trata de una obra orquestal, sobre todo los cambios de orquestación, el regreso a ciertos motivos instrumentales. Me viene a la mente mi propio concierto de violín de orquesta, en que todos los movimientos del concierto de violín de orquesta hay un elemento con el cual comienza, y es el xilófono. El xilófono comienza con una nota repetida. Aparece en el movimiento lento, la nota repetida cada ciertos espacios, y aparece en el movimiento final en forma muy virtuosística. El director Thomas Wagner, no, lo llamaba, le dijo a la orquesta, que este era ein Leitmotiv Instrument, un instrumento leitmotiv, que aparece a lo largo de toda la obra. La reiteración temática de un movimiento a otro, que también encontramos muy frecuentemente, cuando es exacta se la denomina solución cíclica. La sinfonía de César Franck. César Franck era un ciclista. César Franck usó mucho este recurso de la reiteración del movimiento. Pero, por ejemplo, un ejemplo que todos tenemos en la mente, el movimiento final de la novena sinfonía de Beethoven, donde de nuevo repite, alternado con el recitativo con que comienza, repite los temas de los tres movimientos anteriores. Esa es una solución cíclica en esencia. Pero también existen soluciones que no son estrictamente cíclicas, que constituyen la presencia de un gesto temático a la extensión total de una obra. Los ejemplos más interesantes, entre los ejemplos más interesantes que he encontrado, es el de la sonata Opus 22 en si bemol de Beethoven, que quisiera que lo exploráramos un poquito. Antes que nada quiero dirigirlos hacia el minueto, porque ahí está contenido en la forma más clara elementos que se proyectan hacia el primer movimiento, hacia el segundo movimiento y hacia el tercer movimiento. El minueto dice que comienza con ese saltillo y después ¿de dónde sale el? Vamos al primer movimiento, que es el elemento temático variado, pero es el mismo principio. Veámoslos en el adagio. El mismo elemento.
en el último movimiento, donde parecería más disimulado que nada, cuando hace el apoyo que siente, y luego vuelve a estar presente. A lo largo de toda la sonata está presente esos elementos que aquí en el minueto, ¿por qué los refería al minueto? Porque están más claros. Escuchemos pequeños fragmentos del total de la obra. Estoy seguro que está ahí. sería la única manera. Pero a mí me parece que la unidad de pensamiento que tiene la música de Beethoven me hace pensar que es totalmente espontáneo e intuitivo. La obra de Beethoven es un ejemplo de unidad y de concentración en los elementos, pero minúsculos. Los microorganismos son los que generan el macromundo de la obra de Beethoven. No quiero una vez más insistir, por ejemplo, en el y verla presente, por ejemplo,
quería referirme a una obra propia y planeé referirme, puesto que es la obra con que termina el programa dedicado a mis obras del domingo próximo, concierto para oboe. Fue una experiencia interesante. El concierto para oboe, desde el primer movimiento, uno escucha y aquí. Desde el primer movimiento, desde el comienzo, incluso en la introducción lenta del concierto para oboe, ya aparece un elemento este es el elemento. Luego entra el oboe en el primer movimiento. Hay un si bemol que está tengo una octava arriba. El segundo tema del oboe. Segundo movimiento. El interludio del tercer movimiento. Bueno, estos elementos que son constantes, que aparecen en los tres movimientos. O sea, ese movimiento, ese elemento escalar que hay. Y el otro elemento. Yo estaba escribiendo esto comenzando el tercer movimiento, cuando me di cuenta que eran elementos muy característicos de la plegaria al laurador de Luis Vergara. Fue una cosa totalmente intuitiva usarlos antes, pero fue en ese momento, después de haber escrito y planeado el interludio que une el primero, el segundo con el tercer movimiento, cuando me vine a dar cuenta de eso. Entonces resolví que era el espíritu de Víctor Jara que me andaba volando por encima y decidí en el tercer movimiento citar la melodía de la plegaria del autor. Ahí están los dos elementos, el elemento escalar de 3 o 4 notas, a veces se presenta con 4 notas, a veces con 3 notas, y esta tercera que vuelve. Que eran elementos característicos. Entonces decidí citarlo. Ese era, en cierto sentido, era un homenaje al cantautor chileno que siempre he admirado mucho por su talento y su gran verba melódica. En este caso les puedo contestar, fue intuitivo hasta comenzar a escribir el tercer movimiento. Allí hubo una decisión deliberada de citar. Otros casos de ideas seminales, y como les digo, para poderlo citar todo tendríamos que estar unos 3 años sentados aquí, y así todo quedaría mucho sin citar. Me ha parecido siempre muy interesante el elemento tan simple en el cual está basada la cuarta sinfonía de Brahms.
proceso, una negra seguida de una blanca con punto. Simplemente ese movimiento. Pero ¿qué es lo que cohesiona a todo eso? Es un arpegio descendente, que es este, y enseguida uno ascendente. Y eso lo vemos aparecer a lo largo de todo. Ese elemento descendente, tercial, y el elemento ascendente, tercial. Espontáneo, intuitivo, deliberado, difícil decirlo, pero la presencia de ese está. Lo único con que podría terminar todas estas consideraciones es volviendo a lo que ya les dije que me había impresionado mucho, al descubrimiento o al artículo del profesor Arpiter sobre los cristales. Cuando dice cada uno tiene una estructura interna que deriva de la agrupación de átomos dispuestos de una manera singular, única, peculiar a cada especie y no a otras. La interacción de fuerzas que determina esta agrupación de átomos es infinita y es singular. Por lo tanto, es peculiar a cada cristal. Y la cantidad de agrupaciones de átomos es infinita. Y por lo tanto, la cantidad de cristales diferentes es infinita. A mí me parece muy, muy correspondiente al proceso de la música. Es un proceso paralelo. En la formación de una obra musical, cada una deriva de la interacción de sonidos y silencios única y peculiar a esa obra, a ese momento. Por lo tanto, podremos concluir que las soluciones son también infinitas. Y estos son los materiales de la música, los materiales básicos, que son infinitos, como puede ser la imaginación, esa imaginación que lo genera, que es la única de nuestras facultades que nos permite recorrer distancias inmensas, incalculables, en un segundo. Concebir órdenes que no hay principios por sí solos que lo sostengan, sino que expresar ideas que no tienen otro cauce para revelarse que nuestra imaginación. Esa imaginación que nos permite transportarnos de aquí a Marte en un segundo y regresar. Hemos explorado algunos de estos cristales de música, de modo que establecidas las posibilidades inagotables de la historia y el presente nos ofrece, no queda más que a mí agradecer y haberme escuchado. Muchas gracias. Estaba pensando a partir de esto que usted estaba explicando sobre la
destacaba mucho de cada pieza. Y yo me recuerdo que estaba recordando que leí en algún momento algún artículo de ustedes sobre la música latinoamericana, donde comparte también una época de y me gustaría saber qué piensa de lo particular de la música, en este caso chilena, y qué puede ofrecer como particular, o cómo la ve usted en este momento si es particular o no, ante la vista del mundo, como usted que está fuera de Chile. Yo considero que Chile ha producido ya desde hace mucho tiempo una cantidad de compositores muy dignos de ser puestos a la altura de los compositores de otros países. Ahora, los genios, esos no los produce Chile por ser chileno, ni Alemania por ser alemán. Esos se producen por decisión del Padre Eterno. Así que no podemos discurrir en el terreno de los grandes músicos, ni del pasado, ni del presente. Pero yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso de ser un músico chileno y de tener al lado muy buenos músicos. A mí me interesa mucho más ser parte de una colectividad de buenos músicos que ser el buen músico. Eso es lo que yo deseo. Y eso creo que por el lado ahora tengo colegas de los cuales me siento muy orgulloso. Y el hecho de que yo viva afuera o de que Gustavo Becerra viva afuera no disminuye el contacto con la chilenidad ni el origen. Mañana vamos a hablar de un tema difícil también, que es el de la contemporaneidad de la música. ¿Qué quiere decir música contemporánea? ¿Por qué es contemporánea o es retrasada o es conservadora? ¿Qué es lo que es? Muy interesante en este siglo, que ha sido un siglo de gran cantidad de estéticas diferentes y maneras de pensar diferentes, establecer una cosa que a mí siempre me ha preocupado, que es la diferencia entre la creación y la experimentación. La experimentación es útil a un compositor, pero no hay que confundirla con la creación. Son dos fenómenos distintos. Yo siempre a mis alumnos los he estimulado a experimentar, a buscarme, pero no creer que el experimento es lo creativo. La creación de una obra no está basada en la experimentación. Ese es un elemento que vamos a discutir y conversar sobre eso. Y el ejemplo que voy a poner va a ser uno solo, porque las variaciones constantes por parecer un ejemplo muy elocuente de música contemporánea, absolutamente contemporánea y muy latinoamericana, sin tener ningún tema ni de tango, ni de milonga, ni de cueca, ni de salsa. Ese tipo de nacionalismo en Latinoamérica es una época que ya pasó, lo que yo llamaría el deliberado nacional. Ahora el nacionalismo surge, lo nacional surge, tan espontáneamente como le surgió a Schubert lo bienéfico alemán o a Debussy lo